Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Liturgia. Las reuniones están autorizadas los fines de semana, única y exclusivamente hasta las 12 del mediodía. Así que no podremos realizar actividades como sociedad de jóvenes y otros cultos regulares o reuniones presenciales, como tampoco las reuniones de grupos pequeños durante la semana hasta nuevo aviso. Nuestra actividad de culto debemos restringirla a un tiempo máximo de hora y media. Las personas que van a participar de la programación litúrgica deberán encontrarse a una distancia de 4 metros del público. Se reducirá el número de cantantes y participantes con instrumentos. Además de cumplir con el distanciamiento, no deberán compartir instrumentos y micrófonos. El servicio de canto y alabanza debe ser reducido, recordando que solo tenemos hora y media máximo para llevar adelante el servicio religioso, y también porque al cantar realizamos esfuerzo de voz, aumento de su volumen y propensión a producir más saliva y expulsión en gotas de la misma, y esto es un vehículo de contagio, por lo tanto se recomienda su reducción al máximo. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Sábado acá en la tierra, un sábado menos para encontrarnos con nuestro Salvador. Qué bendición encontrarnos para adorar en este espacio Sábados de Esperanza. Desde acá estamos completamente complacidos de encontrarnos con cada uno de ustedes a través de las herramientas tecnológicas como lo es YouTube en el canal de Comunicaciones UBOC y la red de emisoras Hope Radio Venezuela. Cada uno de ustedes reciban un sentido abrazo de nosotros los que hacemos vida acá en este equipo de producción y desde la Unión Venezolana Occidental. Hoy comenzaremos a adorar y lo haremos orando para pedirle a Dios que esté con nosotros en todo el programa. Oremos. Gracias, querido Dios, por las bendiciones que nos das. Gracias porque estás con nosotros y nos cuidas. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en lo que realmente es importante el día de hoy, en la comunión contigo. Todas estas cosas te las pedimos y te las agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hace años escuché que Jesús volverá. Con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin.
sus hijos volverá. Sí, confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Las palabras de Jesús mientras estuvo acá en la tierra siempre dejaron esperanza. Juan 10:10 nos dice: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La lección de esta semana habla acerca de esa vida que a través del pacto el Señor nos quiere entregar. Repasemos lo estudiado a continuación. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Por fin había llegado el día. Francisco y Juliana disfrutaban junto a sus padres de su regreso al parque. Esta vez estuvieron muy atentos a las instrucciones, habían aprendido muy bien la lección y no se iban a permitir arruinar el paseo nuevamente. Se ven felices, hijos. ¿No les parece que la de hoy es una gran aventura? ¡Sí! Aunque en realidad estamos disfrutando esta aventura desde que hicimos nuestro trato. Sí, papi. Eso de hacer los deberes, ahorrar y reunirnos semanalmente, lo disfrutamos mucho. Me alegro de que no se lo hayan tomado como un castigo, sino como una oportunidad para crecer más y relacionarse mejor con papá y mamá. Estamos de acuerdo. Y créanme, yo también disfruté de esta aventura y la seguiremos disfrutando. Aunque el objetivo final del pacto eterno de Dios es llevarnos a la Nueva Jerusalén para que disfrutemos de salvación y vida eterna, no tenemos que esperar hasta allá para disfrutar de las bendiciones del pacto. Desde el momento en que iniciamos una relación de pacto con Dios, cada día que pasemos de este lado de la eternidad, podemos disfrutar de la aventura de la salvación. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios, lección 13, la vida del nuevo pacto. El pacto no es un trato en el que haces esto, eso y aquello y luego, en un futuro incierto, obtendrás tu recompensa. El Señor Jesucristo dijo: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A veces usamos esta promesa apuntando solo hacia la vida futura, pero el Señor también se preocupa por nuestra vida aquí y ahora. Quiere lo mejor para nosotros hoy, mañana y siempre. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué nos proporciona la vida del nuevo pacto? En primer lugar, gozo. Jesús nos invitó a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida, pero algunos cristianos andan tan amargados que parece que bebieran de quién sabe qué fuente. Tal vez una fuente de zumo de limón. O de una fuente de agua de berenjena. Bueno, eso suena amargo pero saludable. Lo que no es nada saludable es un cristiano amargo. Oigan bien.
El apóstol Juan estuvo con Jesús casi desde el principio de su ministerio. Lo vio en el monte de la transfiguración, en el Getsemaní, en el Calvario. Vio su tumba vacía. Lo vio ascender al cielo. A él no se lo contaron. Él estuvo allí. Sus escritos son las narraciones de un testigo presencial. ¿Y saben por qué escribió todo eso? La respuesta está en su primera carta. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Lo notan? Una de las grandes ventajas que tenemos como pueblo del pacto es la promesa del gozo. A menudo se enseña que debemos adorar con la razón y no con los sentimientos. Bueno, es cierto que debemos adorar con la razón, pero eso no significa que un cristiano deba cauterizar sus sentimientos, que no deba reír y expresar el gozo de vivir con Cristo. Dios nos hizo con sentimientos. Pedirle a un ser humano que no sienta es como pedirle a un círculo que no sea redondo. Ok, no es que vamos a ir por ahí como locos expresando un gozo desenfrenado. El gozo de un cristiano es la paz interior que se refleja en un rostro feliz por saberse salvo por Cristo y lleno de su Espíritu Santo. En segundo lugar, liberación de la culpa. ¿Se imaginan una caminata donde nos tocara echar en una mochila cada piedra con la que nos tropezamos en el camino? Yo esquivaría todas las piedras. Yo cortaría el fondo de la mochila. Bueno, cuando no confesamos nuestros pecados, es como si acumuláramos piedras en una mochila mientras recorremos el camino de la vida. Y esa mochila tiene nombre propio, la culpa. Oigan bien, todos somos culpables. Todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos, cosas que desearíamos poder deshacer y no podemos. Pero gracias a Jesús y la sangre del nuevo pacto, ninguno de nosotros tiene que vivir bajo el estigma de la culpa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Lo notan? Ya no tenemos que vivir bajo el peso de la culpa. Gracias a la sangre del pacto, nosotros, que elegimos entablar esa relación de pacto con Dios, que elegimos cumplir con las condiciones de la fe, el arrepentimiento y la obediencia, podemos ver que Jesús quita de nuestros hombros esa pesada mochila llamada culpa. En tercer lugar, esperanza. Un día Lázaro, amigo de Jesús, enfermó y murió. Cuando Jesús llegó, Marta, hermana de Lázaro, se estaba quedando sin esperanzas. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Oigan bien, hay dos dimensiones en la vida eterna. La dimensión presente, esa que otorga al creyente la experiencia de la vida abundante aquí y ahora, esa que incluye las muchas promesas que se nos han dado para nuestra vida hoy. Y la dimensión futura, esa que apunta a la vida eterna, a la promesa de la resurrección. Aunque todavía está en el futuro, ese es el único suceso que hace que todo lo demás valga la pena. El único acontecimiento que corona todas nuestras esperanzas como cristianos. Saber que nuestra vida no termina en la tumba, que los justos resucitarán el día de la segunda venida, es lo que el apóstol Pablo llama la esperanza bienaventurada. Y esa esperanza bienaventurada nos hace ver la vida desde una perspectiva distinta. En cierta manera, al recibir a Jesús en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, ya disfrutamos de la vida eterna. La tía Elena así lo confirma. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en el corazón, tienen vida eterna. Y en cuarto lugar, misión. ¿Se imaginan lo que significaría ir en un barco que navega a la deriva? Debe ser muy triste no saber cuál va a ser su destino. Si es que acaso algún día llega a algún destino. Así es. Muchos en el mundo navegan a la deriva, se encuentran en el barco de la vida, pero no saben hacia dónde ir.
No obstante, el cristiano del Nuevo Pacto no tiene que bregar con ese problema. Al contrario, quienes conocen a Cristo se montan en un barco que viaja hacia un puerto seguro y le encuentran sentido a sus vidas al atender la gran comisión que nos dejó el Divino Maestro. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al considerar el inequívoco llamado de Mateo 28, 19 y 20, el creyente indudablemente tiene una misión y un propósito en la vida, y es difundir al mundo la maravillosa verdad que ha experimentado personalmente en Cristo Jesús. ¡Qué privilegio! Casi todo lo que hacemos en este mundo se acabará cuando este mundo termine, pero difundir el Evangelio a otros es una obra que dejará una huella en la eternidad, y esa es una gran misión. El entusiasmo y la diligencia de Francisco y Juliana contagiaron a sus vecinos. Ahora no estaban solos en el parque. Su testimonio fue una bendición para otros. Si vivimos el nuevo pacto con gozo, libertad, esperanza y sentido de misión, no llegaremos solos a nuestro destino. Disfrutaremos la vida eterna con otros que serán impactados con la luz de Cristo que brilla en nuestras vidas. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Escuela Sabática Like les agradece por habernos acompañado durante un trimestre más. Complementa estos estudios con el libro La Sombra de la Cruz de Stephen Haskell. Adquiérelo en Yatpa Librería. Visita tu librería más cercana. Ahora prepárate para disfrutar de un nuevo trimestre. En un mundo acelerado y que no se detiene podremos encontrar descanso en Cristo. Recuerden que juntos podemos crecer más. Y será predicado este evangelio a toda tribu, nación y lengua. Qué importante es conocer otros idiomas para ampliar nuestro rango de acción al momento de predicar el evangelio. El Centro de Idiomas de nuestra Universidad Adventista acá en Venezuela también tiene su testimonio para contar. Escuchemos. Algo nuevo y emocionante sucedía en la Universidad Adventista de Venezuela. Los estudiantes y docentes del Departamento de Teología querían provocar un impacto duradero en la gente que lo rodeaba. En 2016, inauguraron el Centro de Idiomas, permitiendo a los estudiantes de la universidad aprender inglés, portugués y francés. Las habilidades lingüísticas tenían gran demanda. Tuve el privilegio de ver nacer el Centro de Idiomas y organizar los contenidos curriculares de los cursos que se enseñarían. Fue un gran desafío, pero con el apoyo de mi equipo de profesores pudimos avanzar en el cumplimiento de la misión. Este centro de influencia ya ha evolucionado y ahora abre sus puertas a toda la comunidad, de los cuales muchos no están familiarizados con el mensaje adventista. Durante un año enseñé inglés en el Centro de Idiomas. Después se me encomendó coordinar el Centro de Idiomas. El 2019 recibimos muchos estudiantes que no eran creyentes. Así que creamos algunas estrategias para alcanzarlos y compartir el Evangelio con ellos. Un centro de influencia es la forma más efectiva de presentar el Evangelio a quienes no conocen a Cristo. Es una forma fácil de mostrar a otros el camino.
Los cursos incluyen devocionales y pláticas espirituales que han captado el interés de algunos estudiantes. Una de las mejores cosas del curso que nos enseñó el profesor Anthony es la semilla espiritual que sembró en el corazón de cada uno de nosotros. Me ha ayudado en mi desarrollo personal, social y a comunicarme con otras personas. Los devocionales me ayudaron en mi vida espiritual. Podría describir la experiencia en el Centro de Idiomas como una oportunidad que me motivó para seguir aprendiendo inglés. Gracias a todo lo que me entregó, puedo comunicarme en inglés en Estados Unidos. El año 2020, a pesar de los desafíos causados por la pandemia, el Centro de Influencia continuó enseñando vía Internet con una asistencia de 138 estudiantes, 16 de ellos no adventistas. Este centro de influencia seguirá trabajando para alcanzar a los no alcanzados. A medida que la escuela crece, ellos deben adaptarse a los constantes cambios y a la creciente demanda. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a esta universidad y otras de la División Interamericana a desarrollar nuevos centros de influencia. El Centro de Influencia UANAF invita a los miembros de la Iglesia Adventista del Mundo para que entreguen una generosa ofrenda el 13º sábado y ayuden al desarrollo de los proyectos misioneros en esta parte del mundo. Gracias por la generosidad. UNAD, yo iré. Visualizar el canal de Hope Channel Interamérica en tu dispositivo móvil es fácil y sencillo. Para descargar la aplicación, ve a la tienda de Apple o Android en tu celular, escribe en el buscador Hope Channel. Una vez instalada, abre la aplicación. Seguidamente selecciona en la esquina superior izquierda la opción Menú. Dirígete a la sección de ajustes, presiona la opción de canal y selecciona Hope Channel Interamérica en español. Finalmente presiona Aceptar. La aplicación te dirigirá automáticamente a tu canal. Disfruta y comparte Hope Channel Interamérica, construyendo puentes, transformando vidas. Hope Channel, transformando vidas. Muy buen día y feliz sábado, familia de Interamérica. Una vez más, les saludo desde el auditorio de la oficina aquí en la División Interamericana. Justo estamos frente a un cartel que preparó el Departamento de Recursos Humanos, dando la bienvenida al personal de la oficina aquí que volvió al edificio después de más de 15 meses de trabajar mayormente desde casa debido a las restricciones de salud por el COVID-19. Aun cuando la pandemia no ha terminado, se analizaron e implementaron diferentes protocolos de seguridad y siguiendo las pautas de las autoridades locales, se determinó que podíamos regresar con mucha prudencia y responsabilidad aquí en la oficina. Y quiero decirles que bien se siente poder convivir de nuevo en el edificio, ver sonrisas, platicar cara a cara, y más importante, orar y adorar juntos a nuestro Dios. Al leer ese letrero que dice Welcome Back, quiero imaginar cómo será la bienvenida que nos dará el Señor cuando nos reunamos con Él.
Ese sí será una bienvenida libre de virus, libre de pandemia, libre de pecado. Será una bienvenida definitiva, sin cubrebocas, sin incertidumbre y sin preocupación. Jesús mismo preparará el letrero y nos dirá: bienvenido a casa, has sido un siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, como lo dice en Mateo 25-23. ¿Añoras como yo ese retorno, esa gran reunión cara a cara con Dios? Quiero decirte que falta muy poco. Cada uno de los eventos que estamos viviendo significan la preparación final para regresar a casa con Él. Mientras tanto, como dice Hebreos 10 en los versículos 23 y 25, Jesús nos pide mantenernos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es Él que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Después de todas las luchas y experiencias desafiantes que hemos enfrentado, continuemos aferrándonos a las maravillosas promesas que Dios nos ha dado a ti y a mí. Falta poco para llegar a casa. Falta poco para vivir eternamente con Jesús. Feliz sábado. El faraón obligaba a trabajar como esclavos a los israelitas que vivían en Egipto. Los trataba mal y los ponía a hacer trabajos muy forzosos. Un día, anunciaron que todo niño varón del pueblo de Israel moriría. Entonces, una mujer israelita puso a su pequeño hijo en una canasta para que fuese río abajo. Y en aquel río se bañaba la hija del faraón, la cual, al ver al niño, lo toma como suyo. Así que contrata a una israelita para que fuese niñera de Moisés, sin saber que aquella niñera era la madre. La israelita le enseñó a Moisés lo que era bueno y justo. Así que Moisés, desde niño, supo que los israelitas eran el pueblo de Dios. Y aconteció que cuando Moisés ya era grande y fuerte, fue al pueblo y vio cómo un egipcio golpeaba a un israelita, y tuvo celo y se levantó contra el egipcio. Aunque Moisés estaba seguro de que había hecho lo correcto, tuvo miedo de que el faraón se enojara, así que siendo de noche, huyó de Egipto. Años después, Moisés estaba con sus ovejas, cuando de repente ve un gran árbol cubierto de fuego y escuchó allí la voz de Dios que le dijo: «Ve a Egipto y libera a mi pueblo Israel, pues he escuchado la aflicción de sus corazones». Moisés, a pesar de todos sus temores, se dejó usar por Dios para convencer al faraón de que dejara en libertad a todos los israelitas. Y así fue. Pues Moisés se propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios.
Por eso pudo hacer grandes milagros que sirvieron para liberar a Israel, como enviar 10 plagas a Egipto o abrir el Mar Rojo para poder cruzar. Esto y mucho más hizo Moisés porque se dejó formar por Dios. Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué podemos aprender de Lucifer, quien se negó a darle ese lugar a Dios? A veces esperamos que todo sea perfecto en nuestras finanzas y nuestras vidas antes de ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas regulares. Nos decimos a nosotros mismos, si las circunstancias fueran favorables, ciertamente pondría a Dios en primer lugar. Si me ascendieran, si las tasas de intereses fueran más bajas, si me sintiera más cerca de Dios, sí. Uno de los ángeles más bellos y poderosos vivía en un ambiente perfecto donde veía a Dios todos los días. Pero no fue suficiente para permanecer fiel. Mantenerse fiel es una decisión que debe tomarse personalmente independientemente de las circunstancias que estemos atravesando. Lucifer estaba demasiado orgulloso por poner a Dios en primer lugar. Su ego era demasiado importante para eso. Quería convertirse en su propio Dios, establecer sus propias reglas y aprovechar al máximo la vida sin que Dios interfiriera con su libertad. ¿Por qué debería dedicarle a Dios lo mejor de su adoración y servicio? Estas razones todavía están enraizadas en nuestras dificultades para poner a Dios en primer lugar en nuestros diezmos y ofrendas regulares. Nuestro ego y nuestras necesidades tratan constantemente de estorbar. Pensamos en nosotros mismos y en cuánto dinero necesitamos en lugar de pensar en la iglesia. Argumentamos, Dios no necesita ese dinero, la iglesia ya tiene lo suficiente. Por un lado, este pensamiento es correcto. Dios y la iglesia no están desesperados por nuestro dinero. Pero el hecho es que nuestra contribución no se trata de tanto de la necesidad, sino de las virtudes espirituales, tales como la gratitud, la honestidad, la fidelidad y la sumisión a Dios y a su palabra. Dios es Dios y nosotros no. En parte Dios requiere nuestros diezmos y ofrendas para nuestro propio beneficio. Nuestros diezmos y ofrendas regulares son un gran antídoto contra la codicia y el egoísmo. Por otro lado, nos ayudan a orientar nuestro corazón hacia el cielo y las cosas espirituales. Dijo Jesús, porque donde está tu tesoro también está tu corazón. Esperar las circunstancias perfectas es sin duda una forma de evitar poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Dios nos llama hoy a entregar nuestro ego en sus manos y permitirle abrir las puertas del cielo con bendiciones. Lucifer se negó a poner a Dios en primer lugar. Las consecuencias fueron terribles para él, así como para los ángeles y la humanidad. El amor de Dios nos inspira a poner su reino en primer lugar, mientras que el ejemplo de Lucifer nos sirve de advertencia. Al devolver nuestros diezmos y ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Hoy nuestros templos están cerrados. Tampoco podemos reunirnos con nuestros grupos pequeños. Pero la iglesia sigue más viva que nunca. Así como los primeros cristianos, cada hogar se ha convertido en una casa de esperanza. Mientras el mundo está en pausa, nuestra fe sigue viva. Adoramos el día sábado. Descubrimos nuevas maneras para seguir hablando a otros del amor de Dios y de su segunda venida. Pero muchos miembros fieles se preguntan, ¿cómo podemos devolver a Dios aquello que le pertenece? Para hacerlo, tienes dos alternativas. Puedes hacer una transferencia directa a la cuenta de tu asociación o misión, utilizando los datos que aparecen al final de este video. Después envía una fotografía del comprobante al tesorero de iglesia por correo electrónico o WhatsApp, junto con todos los datos que se colocan en el sobre tradicional. No olvides detallar los montos de diezmos y ofrendas. Si no te es posible realizar una transferencia, guarda tus diezmos y ofrendas en un lugar especial y ponte en contacto con tu pastor para conocer la forma de hacerlos llegar a la tesorería de tu iglesia. Tus diezmos y ofrendas son resultados de tu fidelidad a Dios y permiten que la obra del Evangelio siga adelante.
Llegamos al 6º episodio de la serie Linaje. Todos de seguro hemos escuchado acerca de los valdenses, pero hay detalles que quizás no conocemos. Hoy prestemos atención a esta entrega para conocer más acerca de la historia de estos grandes guerreros que arriesgaron todo por la predicación del Evangelio. Linaje. Episodio 6. Los valdenses, los habitantes de los valles. Mientras la iglesia celta mantenía la pureza de la fe de los apóstoles en las islas británicas y evangelizaban la región, los valdenses hacían lo mismo aquí en el norte de Italia. La palabra valdense significa habitante de los valles, pero originalmente en italiano se llamaban valdenses. Se tradujo al francés como Vaudois, pero en el siglo XII, una de las L se transformó en D. De ahí que hoy les llamamos valdenses. Los valdenses no se consideraban a sí mismos reformadores, no veían ninguna necesidad de separarse de Roma, porque decían, nunca hemos pertenecido a Roma, eran herederos de la fe de los apóstoles y podían trazar sus orígenes en la historia desde los primeros siglos de nuestra era. Cuando investigamos la historia de los valdenses, vemos que están presentes cientos de años atrás e incluso los encontramos en los primeros siglos de la era cristiana, en el siglo IV con Vigilantius y también en los siglos 7, 8 y 9. Hay quienes dicen que el primer valdense fue Pedro Valdo en el siglo XII, pero esto no es del todo preciso. Aunque es verdad que Pedro Valdo era un comerciante de Lyon que vendió todos sus bienes y entregó su vida a la predicación del Evangelio, no fue el primer valdense y las raíces son muy anteriores a él. De hecho, uno de los primeros nombres dados a los valdenses fue en realidad Insabati, mostrando claramente que los valdenses eran guardadores del sábado, pues eran nombrados según el día que adoraban. Como los valdenses aparecen en los primeros siglos, al mismo tiempo que se formaba la Iglesia Católica, ambos encontraron en los paganos un campo misionero, mientras la Iglesia Católica Romana usaba el poder de las leyes, las espadas y las alianzas políticas para convencer a la gente. Los valdenses pusieron su fe en el poder de la palabra de Dios. Cuando contemplamos las magníficas montañas que nos rodean, debemos reconocer que Dios había provisto un retiro seguro para su pueblo. A los valdenses les fue entregada la tarea de transmitir la luz a los protestantes de los tiempos modernos y penetrar la oscuridad con verdades puramente bíblicas. Ciertamente, ellos se mantuvieron más que ningún otro grupo en la lucha para preservar la Biblia y el cristianismo primitivo. En los siguientes episodios veremos las cuevas donde se escondían y donde se reunían para la adoración. Veremos los lugares donde preparaban a sus jóvenes para estudiar la Biblia y llegar a ser misioneros. También subiremos a las montañas para contemplar los precipicios por los que los valdenses eran arrojados al abismo para morir en tiempo de persecución. Verdaderamente los valdenses fueron un grupo de personas que creían en la Biblia, una congregación que creía en el servicio a través de la misión. Ellos son una parte esencial de nuestro linaje espiritual. Hoy nos acompaña el director de Ministerios Personales y Evangelismo de la Unión Venezolana Occidental, el pastor Fernando Toala, un personaje conocido por todos y siempre dispuesto a colaborar. Gracias, pastor, por acompañarnos. Gracias por dejarse usar por Dios. Estamos dispuestos a escucharle. Agradecemos en esta oportunidad al Señor que nos brinda estar delante de su presencia y a todos nuestros amigos
que nos pueden ver a través de estas cámaras. Agradecemos mucho al Señor por eso. Agradecemos también al Señor por su palabra, porque su palabra es buena. La Biblia dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Agradecemos también al Señor porque en esta oportunidad vamos a estudiar su palabra. Quiero invitarles a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de San Marcos y vamos a ubicarnos en el capítulo número 5 del libro de San Marcos. Y vamos a leer el versículo número 15 en adelante, lo que dice la palabra del Señor. Les invito a leer la Biblia. Dice las Sagradas Escrituras: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Con estas palabras en mente quiero invitarles a todos que cerremos nuestros ojos para orar. Vamos a orar. Querido Padre y amante Dios, permítenos en esta oportunidad que tu palabra, que es buena, pueda tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón. Ayúdanos a entender el mensaje de esta oportunidad y guárdanos a todos y prepáranos a todos para el día de tu venida. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. La lectura que acabamos de tener está en el marco de un sanamiento que hizo Jesús, poderoso. Se llama el endemoniado de Gadara, del capítulo número 5 de San Marcos. Jesús realizó en esta tierra muchos milagros. Y los milagros que hizo Jesús, todas aquellas personas que el Señor Jesús curó y le dio la sanidad. Este caso del endemoniado de Gadara es un caso difícil de entender para algunas personas. ¿Por qué? Porque vean una cosa, de todas las personas que curó Jesús, las cuales fueron sanadas por el poder que había en Jesús, tales por ejemplo como el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, el paralítico de Betesda, que el Señor lo sanó, los leprosos, las personas que le dieron la vista, todas aquellas personas daban gracias a Dios por esas curaciones que realizó Jesús. ¿Por qué el caso del endemoniado de Gadara es difícil entender? ¿Saben, hermanos, que dice las Sagradas Escrituras, el libro de Dios, que después que vieron al endemoniado, que estaba vestido y tenía su cabal juicio, dice la Biblia que tuvieron miedo? Y le dijeron a Jesús que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? ¿Por qué las personas le pedían a Jesús que se fuera de sus contornos? Analicemos esta historia, ya que tiene una hermosa lección hoy en día y es digna de mencionar, ya que
cumple esta nueva experiencia en estos días, se cumple ahora nuevamente. Dice las Sagradas Escrituras que aquellas personas, los dueños del hato de cerdos, le pidieron a Jesús que se fuera. Vean, hermanos, hablando un poco acerca de los cerdos. El cerdo es un animal que según la Biblia es un animal inmundo. Está registrado en el libro de Levítico en el capítulo número 11. El cerdo, según lo que dice las Sagradas Escrituras, no está hecho para el consumo humano. Eso está registrado en la Biblia, en el libro de Levítico, en el capítulo 11. El versículo del 1 en adelante habla acerca de que este animal es un animal inmundo y su carne no está hecha para el consumo. Sin embargo, hay personas que consumen normalmente estos animales. Esas personas de aquella ciudad llamada Gadara, ellos tenían criadero de cerdos, negociaban con ellos, comían sus carnes. Además de eso, era algo muy lucrativo para muchas personas de la colectividad. Pero vean, hermanos, lo que ellos ignoraban, ahora la ciencia en nuestros días se ha dado a la tarea de investigar acerca de este animal. Es transmisor de enfermedades. Enfermedades como la triquinosis. Saben, hermanos, que la culpa no es del cerdo. Sencillamente el Señor lo hizo, fue para otra función, no para el consumo humano. Pero vean, lo que yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, que cuando los seres humanos comen la carne poco cocida de esos animales, contienen larvas de triquinas. Las larvas maduran esos gusanos y se hacen adultos en el intestino de las personas, y en cuestión de semanas los gusanos adultos ahora luego producen larvas que viajan a través de distintos tejidos, incluso hasta los músculos. Dios, hermanos queridos, prohibió el consumo para cuidar al hombre, para que el hombre pueda estar bien, para prevenirlo de enfermedades, pero los hombres le llevamos la contraria a Dios, siempre le llevamos la contraria a Dios. Vean, hermanos, que es asombroso esto. Si un médico le dice a una persona que no coma algo, que no consuma algo, que no tome café, que no coma tal y tal alimento, las personas le hacemos caso a los médicos. Pero cuando Dios habla a través de las Sagradas Escrituras, entonces el hombre cuestiona lo que dice las Sagradas Escrituras, el libro de Dios. Ah, hermanos amados, la historia nos dice que las personas de ese lugar habían intentado dominar al demonio. Las personas habían tomado a ese hombre, hermanos queridos, y según lo que dice la Biblia, habían intentado dominarlo. El versículo número 4 del capítulo número 5 de San Marcos dice la Biblia que varias veces le habían encadenado las manos y le habían puesto hierro. Pero ese hombre endemoniado rompía las cadenas y destrozaba los hierros. Nadie podía controlarlo. Oh, hermanos queridos, y la Biblia también lo menciona, que él vagaba por las colinas y las cuevas de día y de noche, siempre gritando y cortándose con piedras. Oh, hermanos amados, el hombre es un ser de costumbre.
y rápidamente nos acostumbramos al mal. Y así es. Vean, hermanos, nos acostumbramos a vivir en el pecado. Estamos acostumbrados a ver el pecado en toda nuestra ciudad. Estamos acostumbrados a ver el pecado en las casas, en las calles, en el trabajo y en cualquier lugar. El pecado es el pan diario de todos los hombres y mujeres que pisamos esta tierra. Y fácilmente nos acostumbramos a vivir con el pecado. Vean, hermanos queridos, el mundo se toma con los errores que hay. Y ya cuando tomamos esos errores, vemos normal. Y lo que sucede es normal. El mal, hermanos queridos, es una enfermedad que se puede evitar. No te sientas cómodo en este medio. Tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tú eres una persona especial y no puedes acostumbrarte al mal. Yo soy de la época cuando había un muerto en el barrio, en la colectividad, y al otro día llegaba la policía y rápidamente rodeaba y venían las investigaciones porque había una persona que había fallecido. Yo soy de ese tiempo. Vean, hermanos, y la policía llegaba y había un escándalo y yo era un muchacho y veía cómo caminaban de aquí para allá y preguntaban qué y cómo había sucedido todo. Pero ahora no. Ahora eso es normal. ¿Por qué? Porque ya se ha acostumbrado esto. Y nuestra sociedad, hermanos queridos, nos ha acostumbrado a ver esto y ya no lo vemos anormal. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el endemoniado era un problema social. El endemoniado era un problema social. Porque nadie, dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, el libro de Dios, que nadie podía pasar por ahí. Porque aquel hombre era un hombre peligroso. Era un problema para la sociedad. El endemoniado se había adueñado del cementerio. Porque el cementerio era su hogar. Y él defendía su territorio. Yo me imagino que ya en aquel cementerio ya no se podían enterrar más personas. ¿Por qué? Porque el endemoniado estaba allí. Y ese era su territorio. Así es que yo concluyo que el endemoniado era un problema social. Hermanos queridos, pero las personas que vivían en aquella colectividad estaban acostumbrados a verlo así todos los días. Por lo tanto, eso era normal. Y una cosa, hermanos queridos, una cosa del endemoniado. Nadie, dice la Biblia, nadie podía con él. Pero lo que más llama la atención es que dice la Biblia que él vivía en los sepulcros. Y tenemos que mencionarlo para el bien de todos, hermanos queridos. Los muertos eran sus compañeros. Hermanos amados, habituados a ver ese espectáculo, dice las Sagradas Escrituras, que cuando el Señor Jesús llegó a esa colectividad, llegó con sus discípulos. Y yo me imagino que cuando el endemoniado salió de los sepulcros y quería entonces arremeter contra esos intrusos, que incluía a Jesús, todos aquellos hombres que acompañaban a Jesús tuvieron que salir corriendo. Hermanos amados, vean lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Los hombres corrieron, todos huyeron, pero Jesús de Nazaret, el cual yo creo y predico,
Ese Jesús que yo creo y predico, hermanos queridos, no huye. Porque Él le hace frente al pecado, porque Él vino a salvar a los hombres del pecado. Él vino a darle un nuevo estilo de vida. Dios anda buscando, Jesús vino a buscar que el hombre pueda ser un hombre santo. La santidad del hombre es importante. Vean, hermanos queridos, ¿qué pierde el hombre cuando se acerca a Jesús? Cerdos, vicios, pecados. Pero el propósito del cielo es que el hombre sea santo. ¿Cuál es el propósito del cielo? Elevar al hombre a la santidad de Dios. Sacarlo de aquellas cosas que aparentemente son normales, como el hecho de beber bebidas alcohólicas, el tabaco en toda su forma y comer cosas que son inmundas. El Señor agarra a aquellos hombres y mujeres y los transforma. Ese es el plan de Dios y ese es el plan del cielo. ¿Cuál es el plan del enemigo? ¿Cuál es el plan de Satanás? ¿Cuál es el plan? El plan de él es agarrar al hombre y sumergirlo en el pecado, en los vicios y en la corrupción. Ese es el mundo que a nosotros nos toca vivir. Efesios capítulo 4 y el verso 12 dice la Biblia que el cielo tiene un plan a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios. Aquí en Venezuela, donde yo vivo, donde vivimos y hacemos nuestra vida, muchas cosas son normales. Aparentemente son normales. Se va la luz. No hay luz, eso para nosotros es normal. Y saben, hermanos, que tan normal es eso para nosotros, que en estos días ha habido luz y tenemos luz. Y se me hace extraño, se me hace raro, porque no es la costumbre que tenemos. Saben, hermanos queridos, la gente le tuvo miedo al endemoniado de Gadara cuando lo vieron vestido en su pleno juicio y al lado de Jesús. Tuvieron miedo porque esa no era la costumbre. Jesús de Nazaret, del cual yo creo y predico, cambia vidas, cambia hombres, cambia mujeres, cambia de todo lo que te pueda atar a esta tierra. Cualquier vicio no es problema para Él. Cualquier problema que tú tengas en tu vida no es problema para Dios, porque Dios quiere llevarte a la santidad, hermanos amados. Lo malo puede llegar a ser normal para muchos y cuando estamos bien, hermanos queridos, nos parece un poco extraño. Por eso yo quiero decirles en esta oportunidad, y quiero hablar a tu corazón en el nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el cual yo creo y predico. Dios quiere llevarte a la santidad. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu corazón. Dios quiere darte nuevos motivos. Dios quiere perfeccionarte. Ese es el plan de Dios. Por eso yo quiero en esta oportunidad invitarte para que tú tengas un encuentro personal con el Señor Jesús. En esta oportunidad, al escuchar este mensaje, ¿qué es lo que te ata al mundo? Eso que te ata al mundo no es normal, pero quiero darte el secreto. En el nombre de Jesús de Nazaret hay poder para salir de allí. ¿Te gustaría salir de allí? ¿Cuál es el problema que tú tienes? Hay problemas con los hijos, hay problemas en tu hogar,
Hay problemas en el trabajo, hay problemas con tu salud. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Pues yo te tengo la solución para eso. Jesús de Nazaret, el cual yo creo y predico, aún se pasea por las grandes ciudades y se pasea por tu colectividad y se pasea cerca de tu casa. Invita a Jesús, porque Él tiene poder para sanarte. Ahí donde estás, quiero invitarte para que tú cierres tus ojos y en el nombre de Jesús puedas entregar todos tus problemas a Él. Vamos a orar. Querido Padre y amante Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, el cual nosotros creemos y predicamos, te entregamos nuestras dificultades. El enemigo ha querido engañarnos y quiere llevarnos como un gran espiral hacia abajo y que nosotros nos embarremos del pecado. Pero tú, Señor, y tu palabra lo confirma, tienes poder para liberar. Libéranos, Padre amado. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestros hogares, te entregamos nuestros hijos, te entregamos nuestro corazón en esta mañana. Guárdanos a todos y prepáranos a todos para el día de tu venida. Hoy nos consagramos a ti. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Cuán importante es centrar nuestra vista en las cosas eternas y no dejarnos nublar por las cosas que el pecado nos presenta acá en este mundo. Debemos enfocarnos y renovar nuestro pensamiento en que falta muy poco tiempo para que nos encontremos con Jesús. Estamos sumamente complacidos de haber adorado junto a ti a través de este espacio Sábados de Esperanza y estamos ansiosos para la próxima semana volvernos a encontrar. Que tengas un resto de sábado feliz y una bendecida semana. Que Dios te guarde. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Las puertas deben permanecer abiertas en la entrada y salida para que los miembros no tengan necesidad de tocarlas y manipularlas. Los micrófonos deben ser desinfectados antes y después de su uso. Deben colocarse en un pedestal y no tomarse con las manos. Y si fuera necesario, entonces debe ser de uso personal y no debe ser compartido durante el culto. Las personas mayores de 60 años y los bebés y niños pequeños debieran a lo sumo abstenerse de asistir hasta pronto aviso, en especial los que han tenido síntomas de fiebre, gripe, tos y malestar general. Si atiendes un paciente con COVID o has tenido contacto con personas contagiadas en un tiempo menor a 7 días del contacto, evita asistir a las reuniones de culto. Todos los asistentes deben retirarse de las instalaciones y los alrededores del templo de manera inmediata, siempre manteniendo el distanciamiento social. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.